buenas tardes a todos y a todas. La idea un poco del taller de hoy es trabajar sobre innovación y tecnologías para el desarrollo inclusivo y sustentable. Me gustaría empezar diciéndoles que para mí es realmente una satisfacción poder volver a estar trabajando y charlando con ustedes en el marco de la Cátedra de Ingeniería y Sociedad. Le agradezco tanto a Karina como a Jorge siempre tener presente la relación y buscar fortalecer este tipo de temáticas dentro de las carreras de ingeniería. Es algo a lo que nosotros apostamos y que nos gusta poder tener amigos con cuales generar dinámicas de diálogo y poder ir fortaleciendo estas temáticas en la formación de los nuevos profesionales. Así que bueno, un poco contarles que esta charla en principio durará unos 30 o 40 minutos. La idea es que ustedes puedan ir realizando preguntas en el chat y que en todo caso, si es necesario, podamos hacer algún stop y hacer un intercambio, ¿sí? Mi nombre es Paula Juárez, como le contaba recién, soy investigadora, docente y extensionista de la universidad. Y somos un colectivo de personas que hace ya más de una década definimos cambiar la línea integral de investigación y de trabajo y pasar de hacer análisis sociotécnico, nosotros ya trabajábamos en lo que era sociología de la tecnología, pasar de hacer análisis sociotécnico sobre temas, digamos, del siglo XV o del siglo XVI, pasar a concentrarnos en trabajar en analizar políticas, estrategias e iniciativas de tecnologías, lo que hemos denominado como tecnologías para la inclusión social. En ese marco hemos ido desarrollando investigación, con formación y obviamente con fortalecer las iniciativas en los territorios. Así que bueno, un poco lo que les voy a contar es algo que venimos trabajando de manera colectiva y me parece que es importante señalarlo. Como les decía al inicio, cuando charlamos con Karina sobre, bueno, qué temática y cómo podíamos trabajar este espacio virtual, una de las cuestiones que ella me señalaba era que ustedes estaban trabajando sobre el tema de tecnologías para la inclusión social, estaban leyendo sobre este tema, y que se cuestionaban sobre si eso de hacer otro tipo de ingeniería era posible, ¿no? Este cuestionamiento sobre ¿es posible hacer ingeniería para el desarrollo inclusivo y sustentable? Y un poco con esa pregunta de, bueno, ¿cómo se imaginan, cómo se proyectan ustedes como futuros ingenieros? Es un poco la orientación que va a tener esta charla. Algunas cuestiones que ustedes ya vienen trabajando en la Cátedra de Ingeniería y Sociedad. Por un lado, el tema de problematizar las afirmaciones de sentido común, ¿no? Para poder entender qué es esto que vamos a estar haciendo como ingenieros, ¿no? Que tiene que ver con las tecnologías no pensadas solamente como artefactos, sino pensadas como procesos, como formas de organización. En una visión de tecnología sistémica, ¿sí? Y entonces eso implica, entre otras cosas, romper con las visiones usuales sobre la tecnología ligadas a que las tecnologías son universales, es lo mismo un celular acá que un celular en Ecuador que un celular en la China, esta idea de que son neutrales, esta idea de que son deterministas. O sea, lo primero que tenemos que poder volver a poner sobre la mesa y poner sobre la mesa todo el tiempo es la necesidad de problematizar las afirmaciones de sentido sobre la tecnología, ¿no? Entendiendo que las tecnologías artefactuales, de proceso y organizacionales son sobre las que vamos a operar prácticamente a lo largo de toda nuestra vida profesional como ingenieros. Entonces es muy importante poder romper y entender qué significa romper, entender que las tecnologías no son universales, entender que no son neutrales, que no son deterministas, que no son ni son. Les decía antes, esto ya lo vienen trabajando en la cátedra y simplemente es esto de poner en suma atención a estos principios
a los cuales hay que poner en cuestionamiento todo el tiempo. Pero acá me anda la computadora cuando quiere. ¿Y esto qué significa? Principalmente tener otra clara visión, que es sobre qué sí son las tecnologías, ¿no? Todas las tecnologías son políticas. Desde el mismo momento en que pensamos su diseño, pensamos el usuario, pensamos hacia qué tipo de funciones están orientadas, etcétera, son políticas. Hay definiciones estructurales ya desde el diseño. Y por lo tanto, si son políticas, es posible elegir entre opciones, ¿sí? Y es posible lograr comprender que existen diferentes formas también de generar desarrollo. Algo que hay que tener mucha atención y que seguramente también lo vienen trabajando en la Cátedra de Ingeniería y Sociedad, es este precepto. La teoría performa la práctica y la práctica performa la teoría. ¿Por qué es importante esto? Porque una de las cuestiones que ustedes están viendo en este capítulo 3 tiene que ver con las diferentes teorías que se han ido desarrollando en torno a las tecnologías para el desarrollo inclusivo y sustentable. Y viendo cómo desde esas teorías se performan distintos tipos de prácticas que tienen distintos problemas, distintas formas de construir soluciones. Y al mismo tiempo, la práctica de esos formatos ha ido generando y performando nuevas teorías. Por eso, los procesos que ustedes han visto en el capítulo 3 tienen que ver con esto, ¿no? Con cómo se han ido desarrollando distintas perspectivas teóricas que en la práctica, a su vez, han ido generando nuevas reflexiones críticas que han permitido construir nueva teoría. Entonces, algo que tenemos que poder charlar que durante esta clase tiene que ver con la relación entre tecnología, ideología y dinámicas de inclusión y exclusión social. ¿Por qué? Porque, como decíamos recién, si las tecnologías son políticas, tenemos que entender que todas ellas desempeñan un rol central en los procesos de inclusión y exclusión social. ¿Por qué? Porque, como habrán visto, regulan espacios y conductas de los actores, condicionan la estructura de distribución social, los costos de producción, el acceso a bienes y a servicios, y puede resolver o no problemas sociales y ambientales. A su vez, participan activamente, tienen agencia, ¿sí?, en las dinámicas de cambio social. Cuando nos referimos a cambio social, nos referimos en términos amplios a cambios económicos, políticos, ideológicos y culturales. En este sentido, podemos entender, en función de todos los warnings que estuvimos viendo recién, ¿no es cierto? Estos son todos distintas problematizaciones que ustedes ya vienen analizando durante la cátedra. Podemos observar que tenemos la posibilidad ahora de pensar que entonces no existen tecnologías artefactuales, tecnologías de proceso y tecnologías artefactuales organizacionales que puedan pensarse de manera separada, sino que en realidad siempre que pensamos en la construcción de un artefacto hay también un proceso, hay también una forma organizacional de hacerlo, de construirlo y de hacerle que funcione en términos sociotécnicos, ¿sí? Por lo tanto, en realidad, esto que decía antes de que las tecnologías son construcciones sociales, así como las sociedades son tecnológicas, tiene que ver con esto de que en realidad estamos imbuidos todo el tiempo, estamos dentro de sistemas sociotécnicos. Y estos sistemas sociotécnicos, en función de dónde estemos parados y qué es lo que estemos observando, en principio podemos usar una estilización, ¿sí?, para entender que hay sistemas sociotécnicos que son excluyentes y sistemas sociotécnicos que son incluyentes. ¿Cómo podemos caracterizarlos? En principio, si analizamos los sistemas sociotécnicos excluyentes, podemos ver que estos en general lo que intentan construir son monopolios relativos del mercado, ¿sí? La acumulación y la apropiación de la renta en términos centralizados y unilaterales, que apuntan principalmente a la apropiación de conocimiento, a la privatización del conocimiento y al trabajo alienado. Entonces, podemos entender que en principio los sistemas sociotécnicos excluyentes están sobre todo centrados en dinámicas de concentración que apuntan
hacia las empresas maximizadoras de beneficios. Este es un modelito interactivo sociocognitivo que lo que muestra es que todos los organismos en estos sistemas sociotécnicos excluyentes funcionan, operan, construyendo conocimientos, aprendizajes, capacidades, relaciones, problemas, solución, en función de las empresas. Y entonces podemos ver este tipo de sistemas sociotécnicos excluyentes en distintos formatos. Hablábamos de trabajo alienado, por ejemplo. Acá lo podemos ver en un sistema de proceso productivo. O lo podemos ver también en los servicios, ¿sí? En cómo operan, cómo construyen la monopolización, cómo se construye la alienación de las personas, cómo está orientado en un sentido. Puede ver también en distintas formas de producir tecnologías y generar producción de alimentos, por ejemplo. Antes se hacía la cosecha a mano y digamos, en distintos formatos se buscó generar la mecanización de estos sistemas por una cuestión principalmente de eficiencia, pero también argumentando que eso mejoraba la calidad de vida de las personas, porque la mano de obra en el campo era una mano de obra muy ardua, ¿no? La cuestión es que se operó para que se cambiara el formato, por ejemplo, de producción de manual a mecanizado, pero no existieron, por ejemplo, los mecanismos para que los antiguos agricultores pudieran ser incluidos de otras formas dentro de estos sistemas productivos. Entonces, por ejemplo, este tipo de dinámica de desarrollo tecnológico lo que genera es la exclusión de ciertos territorios, de ciertos actores. Otros ejemplos los podemos ver en la provisión de servicios. En la provisión de servicios, y podemos ver cómo operan los sistemas sociotécnicos excluyentes en términos territoriales. Ustedes acá pueden ver dos mapitas. Esos dos mapitas muestran, por un lado, la red ferroviaria argentina y por otro lado muestran el acceso a servicios básicos como agua y saneamiento. Lo que ustedes ven en verde son aquellos lugares en donde existe mayor provisión de servicios públicos. Ustedes pueden ver la red ferroviaria, que es una red construida en función del comercio exterior, ¿sí? En función de una dinámica específica de la pampa húmeda en relación a la producción de commodities, y ustedes pueden ver que eso coincide con el mapa número 2 sobre la provisión de servicios que genera el Estado. Por eso esto es importante. El Estado, en los sistemas sociotécnicos excluyentes, también opera a favor de las empresas, y opera, por ejemplo, proveyendo servicios a determinados territorios y a otros no, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para pensar otro tipo de sistemas? ¿Cómo hacemos entonces para pensar otro tipo de sistemas, ¿no? Sistemas sociotécnicos inclusivos. Bueno, yo les decía al inicio que nosotros cuando empezamos a trabajar hace más de una década, una de las primeras cosas que hicimos fue empezar a indagar sobre esto que terminamos denominando como tecnologías para el desarrollo inclusivo y sustentable, que es ni más ni menos que un paraguas conceptual para muchos conceptos diversos que trabajan de diferente manera la relación tecnología-pobreza y tecnología-desarrollo. Y algo que hicimos fue relevar y sistematizar y analizar casos en América Latina, en temas de energía, principalmente para poder conocer cómo en cada uno de los países se generaban iniciativas, se construían estrategias y políticas públicas orientadas a resolver problemas sociales y o ambientales. Eso nos llevó a recolectar una gran cantidad, una gran diversidad de conceptualizaciones. Algunas de las cuales ustedes las leyeron en el capítulo 3 la semana pasada, según tengo entendido, que tienen que ver con algunas de estas, como tecnologías apropiadas, las de primera generación, las de segunda generación, tecnologías intermedias, tecnologías democráticas, y ya más cercanas en el tiempo, todo lo que tiene que ver con base de la pirámide,
tecnologías sociales, social innovation, innovación inclusiva. Todas estas conceptualizaciones han ido generando distintas críticas, ¿sí?, a las formas de pensar la relación tecnología-pobreza o tecnología-desarrollo, y paulatinamente han ido generando una base cognitiva de reflexiones en relación a cómo construir relaciones usuario-productor, cómo generar aprendizajes con y desde las comunidades, cómo flexibilizar los términos en relación a las tecnologías para no verlas solo artefactuales y de procesos. Bueno, todo ese camino que ha ido generándose en términos teóricos, hoy por hoy lo podemos encontrar de diferentes maneras en diferentes experiencias. ¿Sí? Hay muchas de las experiencias que nosotros relegamos en América Latina se autodefinían como tecnologías apropiadas o social innovation, ¿sí? Y la realidad es que cuando nosotros las analizábamos, una de las cosas que descubríamos es que muchas veces los conceptos que acuñaban no se condecía con la práctica. O sea, no necesariamente hay un matching, sino que al analizarlos uno entendía que en realidad lo que ellos denominaban como, por ejemplo, tecnologías apropiadas, en realidad era base de la pirámide u otro concepto. ¿Esto por qué es importante? Yo les decía al inicio que es muy importante siempre tener en cuenta que la teoría performa la práctica, así como la práctica performa la teoría. Entonces, cuando vos tenés muchas conceptualizaciones diversas, que a menos que las analices y entiendas qué te permiten hacer, cuáles son sus limitaciones, y entonces puedas generar una nueva reflexión y mejorarla para que en la práctica ya tengas las antenitas bien abiertas y puedas resolver los problemas que ese tipo de conceptualizaciones puede llevar del campo territorial de la práctica. Si uno no hace ese tipo de ejercicios, en general cae en los distintos problemas que tienen estas conceptualizaciones que les conté. En general, lo que pudimos observar es que las primeras conceptualizaciones eran menos inclusivas y más orientadas por una lógica en términos de tecnología-pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Y resolver algún tipo de problema muy puntual de alguna comunidad vulnerable. Mientras que paulatinamente se fueron generando conceptualizaciones más densas, buscando resolver de manera cada vez un poco más estructural los problemas, ¿sí? Y escalando, digamos, los niveles de intervención que se proponen. De esas discusiones, nosotros una de las cosas que hicimos fue, bueno, a partir de toda la proyección que teníamos en relación al desarrollo teórico en términos de análisis sociotécnico, lo que buscamos fue, bueno, a ver, ¿qué de todo esto podemos capitalizar en términos de aprendizaje para construir un concepto que nos permita operar de manera más sistémica, rompiendo efectivamente con todos esos sentidos comunes que decíamos al inicio, ¿no? Para poder justamente construir de manera sistémica, ya desde el mismo momento en que estamos diseñando nuestras iniciativas, construir dinámicas que sean efectivamente de desarrollo inclusivo y sustentable. En este sentido, nosotros apuntamos a la generación de sistemas sociotécnicos incluyentes y construimos un concepto. Este concepto opera trabajando sobre la noción de que estamos en sistemas sociotécnicos heterogéneos, es decir, heterogéneos en términos de actores, de artefactos, de comunidades, de sistemas tecnológicos, pero que buscan orientarse a la generación de dinámicas de inclusión social, económica, de democratización y de desarrollo sustentable para el conjunto de la sociedad. No para algunos, sino para los grupos vulnerables, sino para construir sociedades en términos estructurales que sean inclusivas y sustentables. En este sentido, este concepto busca que desde el diseño de productos, los procesos productivos y las tecnologías organizacionales se focalicen en construir relaciones problema-solución inclusivas.
para eso una de las cuestiones fundamentales es la noción de ideología. ¿Por qué? Porque eso nos permite comprender que la matriz material de afirmaciones y sanciones de una sociedad, ¿sí?, implica y requiere ser movilizada para poder construir sistemas inclusivos. Es decir, hay que operar sobre los sistemas normativos y regulatorios, hay que operar sobre los servicios públicos, hay que operar sobre la infraestructura, sobre los bienes de uso, de insumos y de productos finales. En este sentido, el modelito interactivo sociocognitivo que yo les mostraba antes para los sistemas sociotécnicos excluyentes, en este caso, para los sistemas sociotécnicos inclusivos, lo que busca es generar dinámicas de circulación del sistema basadas en redes colaborativas. Es decir, un actor específico, no focalizándonos en alguno de estos en particular, buscando socializar todos los conocimientos, los aprendizajes, las capacidades y la construcción de los problemas y las soluciones en clave de inclusión entre todas las organizaciones que existen en un determinado ecosistema. En este sentido, los sistemas tecnológicos sociales como conceptos se orientan a 6 cuestiones básicas: la igualación de derechos, la generación de espacios de libertad y justicia, la distribución igualitaria de bienes y servicios, la calidad de vida de la población, la profundización de la democracia y la preservación del ambiente. Y nosotros, como somos relativistas constructivistas, también sumamos una séptima que tiene que ver con todo aquello que los actores definen como tal. Estos 6 ítems que yo les contaba antes son ítems que en todas las teorías anteriores de tecnologías para la inclusión social, alguno de ellos se cumple, pero no todos al mismo tiempo. En sistemas tecnológicos sociales se orienta totalmente al cumplimiento de todos esos ítems. Caso contrario, no es un sistema tecnológico social. Entonces, en estos términos, el concepto de sistemas tecnológicos sociales también se ve acompañado de una visión de planificación estratégica sistémica. En este sentido, los sistemas tecnológicos sociales ya se plantean de por sí pensar en nuevas opciones de mundo, nuevos senderos de desarrollo, en construir nuevas formas de concebir los problemas y las soluciones en términos sociotécnicos. Apuntan al diseño de dinámicas de cambio orientadas a la inclusión de todos y buscan construir procesos de resignificación de tecnologías y de construcción de funcionamientos en clave inclusiva y de no funcionamiento de aquellas tecnologías excluyentes. Esto es muy importante porque algo que ya viene imbuido en el concepto es que se sobreentiende que nosotros no operamos sobre hojas blancas, sino que operamos en espacios donde ya existen sistemas sociotécnicos en funcionamiento. Y por lo tanto, construir sistemas tecnológicos sociales implica entender también cómo operar contra los sistemas tecnológicos excluyentes. Y por último, algo que viene imbuido también en este concepto tiene que ver con la noción de aprendizajes. Principalmente, todo el proceso está orientado en términos de inclusión social. Y los aprendizajes son una operación clave para consolidar todas las dinámicas innovativas locales y de concepción de nuestras estrategias de desarrollo y de generación de capacidades sistémicas. ¿Por qué es esto? Porque son los aprendizajes la forma en que aprendemos y la forma en que generamos una perspectiva a futuro, implica, entre otras cuestiones, que nosotros habilitemos nuevos actores en el proceso de innovación, generemos nuevas dinámicas y repensemos inclusive la relación usuario-productor, generemos nuevos procesos de aprendizaje por interacción, nuevas capacidades tecnoproductivas con mayor potencial de desarrollo económico, inclusión y democratización, y obviamente que busquemos la construcción de la sociedad como un actor colectivo, a escala de un sistema nacional de innovación y de producción de bienes y servicios. Si les parece, acá hago un parate.
Acá vamos a ver entonces si alguien nos quiere preguntar algo que se les haya ocurrido. Ahí veíamos que estaba escribiendo alguien, Nuria estaba escribiendo, ahora Facundo. Tómate un vasito de agua mientras. Nuria dice, Me estoy tomando un mate. bueno, Nuria dice que estuvo Entre los expertos. claro. Yo tengo una preguntita para hacer, pero vamos a ver qué es lo que dicen. Entre esto de pasar de la computadora al celular y después del celular de nuevo a la computadora, porque se me iba cayendo el internet de uno y del otro. Ahora se escucha muy bien. Acá Facundo dice, si es posible que un sistema tecnológico social cumpla con todas las propuestas. Sí, desde el punto de vista, los tecnológicos sociales son un concepto. Son un concepto que sirve para operar al planificación. Es decir, vos como planificador, ¿sí? Como en tu futuro como ingeniero, tenés que prever, ¿sí? El usar este concepto implica vos ya ponerte en situación de prever todos estos ítems. Cuando vos tomás decisiones sobre cómo vamos a construir una dinámica de desarrollo inclusive sustentable, buscar que todos esos preceptos estén dentro de tu planificación. Y que si no, si en la medida en que vas planificando, como vos sabés, la planificación es dinámica. Entonces, en la medida en que se va dando la planificación, vos puedas detectando cuando hay algo que tenga que ser modificado a los fines de que puedas efectivamente orientarte hacia esta visión de desarrollo inclusivo y sustentable. Ahora, algo que me parece que es importante también es, bueno, ¿y existen sistemas tecnológicos sociales en este momento? ¿Hay algo que esté operando en estos términos? Y la respuesta es sí, hay sistemas tecnológicos incluyentes. Si no los hubieran, nosotros tendríamos otras situaciones en términos de calidad de vida. Existen sistemas tecnológicos incluyentes que operan muchas veces a la par de sistemas tecnológicos excluyentes. Estamos dentro de un sistema capitalista, diría nuestro compañero Adrián, que opera de determinadas formas, ¿sí? Ahora nosotros podemos trabajar para construir distintas formas de generar desarrollo, incluyendo inclusive a las empresas. Por eso es importante que sistemas tecnológicos sociales no busca no incluir actores, busca cómo podemos generar estrategias que sean ganar y ganar, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Ganar y ganar, pero protegiendo nuestros sistemas y nuestros recursos naturales, protegiendo la justicia social, la inclusión de todos y todas. Entonces, el concepto, recuerden que esto es un concepto, obviamente tiene que llevarse a la práctica. Y después existen sistemas tecnológicos sociales que ya operan en estos términos. Por ejemplo, vamos a un ejemplo porque por ahí es más fácil con un ejemplo. Pensemos casos, ¿sí? Que no es que se pensaron en sí, a sí mismos y dijeron yo voy a armar un sistema tecnológico social, ¿sí? Veamos esto. Los conceptos sirven para dos cosas, en principio. Pueden servir para más, pero por un lado, sirven para que investigadores analicemos situaciones y las definamos. Bueno, esto es esto, ¿sí? Y por otro lado, sirve para que personas profesionales que quieren desarrollarse en trabajar y en construir un mundo en términos de inclusión y sustentabilidad, tengan un bagaje conceptual que les permita orientar su acción. Tenemos, por ejemplo, les voy a contar un caso que creo que cumple con todos los preceptos que les contaba antes. Yo no sé si ustedes conocen que en América Latina hay 3 grandes semiáridos. El Gran Chaco Americano, que está en Argentina, que es la segunda ecorregión boscosa más importante después del Amazonas, el semiárido brasilero y el semiárido centroamericano, ¿sí?
Estos tres semiáridos han tenido distintas dinámicas a lo largo de su trayectoria, pero en general se caracterizan por ser las zonas más pobres de sus respectivos países. A finales de los 60 e inicios de los 70, en el semiárido brasilero se generó una sequía, es un semiárido, una sequía muy pronunciada. El Estado no brindaba asistencia y como resultado de este proceso hubo la muerte de más de 1 millón de personas a causa de la sed. No había agua para consumo, se murieron los animales y paulatinamente se fue muriendo la gente. Eso, como proceso histórico, implicó que el semiárido brasileño empezara a organizarse de otra manera para poder visibilizar sus problemáticas, para construir soluciones desde sus territorios y para pensar cómo hacían, más allá del sistema que no los incluía per se. Imagínense el mapita que yo les mostré hace un rato, en el caso argentino. Imagínense lo mismo con el caso brasileño. Porque los sistemas tecnológicos excluyentes, como yo les decía, también, que esto rojo que ven acá, ¿lo ven? No lo escucho, pero esto es el Gran Chaco americano, semiárido de Argentina. Como ven, el rojito significa que tiene los peores niveles de acceso a servicios y los niveles más altos de pobreza estructural. ¿Sí? Bueno, imagínense el mapita de Brasil, una cosa similar, norte brasilero. Entonces, empezaron a organizarse y los municipios empezaron a integrarse también en la estrategia. Porque los municipios son ciudadanos de esos territorios y conocen los problemas. Entonces, fueron articulando al punto tal que hacia el 2000, después de muchas idas y venidas y soluciones intermedias, etcétera, lograron generar una estrategia desde los territorios con tecnología producida por personas de estos territorios para resolver los problemas de sus territorios. A diferencia de lo que el Estado Nacional brasilero en ese momento venía diciendo era la lucha contra el semiárido, estos colectivos construyeron una estrategia que se llama la convivencia con el semiárido. El semiárido es así, por lo tanto tenemos que construir sistemas sociotécnicos incluyentes que nos permitan tener los servicios que requerimos, vivir, teniendo calidad de vida, etc. Eso lo llevó a hacer un programa ligado sobre todo al tema de agua, que era un tema clave para esta región. Y a partir del agua empezaron a construir una solución, ya desde el agua, en relación a la alimentación y las formas de producir en los semiáridos. Y a partir de eso empezaron a negociar con cooperación internacional y con el Estado, al punto que el Estado Nacional entra mucho después a apoyar la estrategia. Y cuando el Estado quiso cambiar algunas de las lógicas de las iniciativas que venían siendo construidas desde los territorios, las iniciativas le dijeron no, o operás así, o no operás. Y era tan fuerte, es tan fuerte esa alianza que se llama Articulación del Semiárido Brasilero, tan fuerte, que hoy tiene, este año por ejemplo, anunció una iniciativa para integrar las estrategias que desarrollaron ellos en Brasil con las estrategias que viene desarrollando el semiárido chaqueño americano con el semiárido centroamericano. Y negociaron, ¿cómo hacer eso? Negociaron con fondos internacionales para poder construir ya no solamente cómo cada uno de los semiáridos viene resolviendo estos problemas, sino para empezar a hacer la formación de los futuros funcionarios de cada uno de los estados de América Latina en los términos de esa construcción colectiva. Esto, ningún sistema tecnológico social surge de la noche a la mañana, ¿sí? Implica procesos, pero la forma en que se construyen esos procesos, ¿sí? De forma colaborativa, buscando integrar a todos los actores, buscando fortalecer en términos de inclusión, buscando capitalizar los aprendizajes, las capacidades de los distintos actores, es
lo que nosotros denominamos el sistema tecnológico social. ¿Hay otros ejemplos? Sí, yo les hice una listita por las dudas que en algún momento quisieran. A ver. Pero la respuesta es, ¿se puede operar? Sí, se puede operar. ¿Están operando? Sí, hay sistemas sociotécnicos incluyentes que están operando. En escala de los pequeños hermosos, no. Sistemas tecnológicos sociales no apunta a los pequeños hermosos. Esto de, hagamos una pequeña, no. Esto busca operar a nivel micro, macro, y micro, meso y macro, ¿sí? Entonces, no es solamente quedarte en lo pequeño de un lugar específico, sino cómo escalar para construir un sistema que paulatinamente pueda generar una alternativa a los sistemas sociotécnicos incluyentes. Algunos ejemplos globales. Bueno, el primero que les decía era el de la articulación del seminario de Brasil, pero acá hay una listita que si quieren hay más, pero que son distintos movimientos y redes a nivel global que están operando desde diferentes concepciones y formas de pensar esa construcción de sistemas sociotécnicos incluyentes, que son interesantes de conocer, que hay en distintas temáticas, o sea, focalizándose en una temática, pero buscando construir en términos más sistémicos, o sea, operando, articulando temáticas, que me parece que es interesante que ustedes las puedan conocer, porque muchas de ellas están relacionadas, la mayoría de ellas están relacionadas con específicamente lo que tiene que ver también con las características específicas de la ingeniería. Hay de todo tipo, desde las que tienen que ver más con los movimientos campesinos, la producción de alimentos, los que están más orientados al desarrollo de redes desde lo local hacia lo global para generar desarrollo de conocimientos en temas habitacionales. Bueno, hay de distinta índole. Ahí veo que Brian pregunta si las tecnologías inclusivas como las intermedias y apropiadas tuvieron fallas, ¿por qué debieron tener más apoyo del Estado? A ver, el Estado en general, en muchos casos, cuando está frente a problemas estructurales, suele operar en términos de tecnologías apropiadas o sobre todo en términos de tecnologías apropiadas, es decir, alguna solución puntual de baja escala, baja en conocimiento intensivo. ¿Por qué? Porque son baratas, son fáciles de generar. Sin embargo, en los últimos años, en honor a la verdad, con sus vaivenes, sus idas y venidas, ha habido iniciativas como puede ser el PERMER en temas de energía, o como puede ser, el ProHuerta, que ha cambiado un montón desde los inicios a lo que es hoy, que han ido buscando, o el ProIXA, tiene que ver con el desarrollo de la producción en Tucumán y en Jujuy, de la producción caña de azúcar. Ha habido distintas políticas específicas que han logrado pensar y discutir las nociones de tecnologías para la inclusión social y poner en cuestionamiento y buscar construir soluciones ya desde las políticas públicas, buscar, digamos, justamente operar con otro tipo de conceptualización. En general ha pasado en algunos lugares con algunas características específicas. ¿Por qué debieron tener más apoyo del Estado? No entiendo mucho la pregunta, pero en principio el Estado lo que debería lograr es impulsar dinámicas asociadas a pensar en términos de sistema, ¿no? En términos más sistémicos, sociotécnicos, inclusive.
lo que nosotros solemos ver, y de hecho si ustedes buscan y se ponen a ver qué hacen con estos términos. Bueno, por ejemplo, ahora tenemos una convocatoria que es Ciencia y Tecnología contra el Hambre. Y si vos mirás cuáles son las propuestas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, te vas a dar cuenta que lo que le está pidiendo a sus investigadores es que hagan tecnologías más bien puntuales, lineales. Y eso hay que poner en cuestionamiento. Digamos, hay muchas inconsistencias que parte de nuestra tarea tiene que ver con poner en discusión y ver de qué manera podemos construir alternativas que cuando el Estado financie, efectivamente genere dinámicas amplias de desarrollo. Hay ejemplos de experiencias de formación en instituciones que acompañan acciones de STS. Bueno, nosotros desde el inicio, como yo les contaba, empezamos a trabajar con el tema de tecnologías para el desarrollo inclusivo y sustentable. Lo primero que nos pasó fue que las instituciones públicas, como el INTA y el INTI principalmente, nos vinieron a pasado hubo una convocatoria de tecnologías para la inclusión social que estaba orientada por esta visión. Eso nos permitió ir generando distintos procesos de formación, con INTA más orientada a mandos medios, con INTI más orientada a ciertos sectores como el de mecánica, que estaba muy interesado en repensar sus funciones. Y después, paulatinamente, nosotros tenemos un diploma de posgrado en diseño estratégico de tecnologías del desarrollo inclusivo y sustentable, bueno, que es algo que abrimos todos los años y que es de manera continua. Después lo que tenemos son cursos, o sea, nosotros trabajamos también en distintas temáticas, entonces hay cursos más orientados a temas de servicios, como puede ser agua, alimentos, saneamiento. Hay otros que están más orientados a pensar el tema de innovación y economía circular desde organizaciones de base, como pueden ser las cooperativas de recicladores. Hay otros cursos que están más orientados. O sea, tenemos distintos tipos de propuestas de formación. Lo que buscan en general, lo que buscamos con estas diferentes estrategias es poder acompañar a los funcionarios y a los profesionales en el diseño de propuestas en clave de sistemas tecnológicos sociales, y sobre todo esto de ir aprendiendo que la planificación es dinámica, que hay todo un ejercicio que requiere práctica, y por eso el tema de que todo el tiempo hay que tener esos llamados de atención del inicio presentes en el accionar, porque operan todo el tiempo y uno tiene que poder visualizarlos rápidamente para poder contrarrestar y construir rápidamente otros caminos y opciones frente a esas situaciones que se vayan generando. Acá tenemos una afirmación de Hugo, o una pregunta, creo que es una afirmación, que él dice que las cooperativas agroecológicas trabajan con este concepto de inclusión y sustentabilidad. También Franco, que pregunta si se generan más estos sistemas en la periferia que en los centros. Bueno, en relación al comentario de Hugo, sí. De hecho, bueno, yo les contaba hace un rato, por ejemplo, lo del caso de articulación del seminario brasilero, que ellos, su bandera es principalmente la bandera agroecológica, y bueno, es una de las formas también de poder construir alternativas frente a los sistemas de producción no solamente de alimentos, sino de derecho a la tierra, derecho y acceso a la tierra y el agua, que es sobre todo lo que se está disputando en muchos de estos territorios. Hay varios movimientos a nivel global, la vía campesina, todo lo que es slow food. Hoy por hoy hay varias líneas
distintos países, donde la agroecología cumple un papel fundamental en esto de pensar el desarrollo en términos de inclusión y sustentabilidad. Pues, Franco, se genera más, mirá, creo que en realidad lo que habría que pensar es que, por ejemplo, que han logrado construir, como pueden ser los europeos, que viven en sistemas sociotécnicos inclusivos, más inclusivos, que operan de otra manera su relación con las empresas. ¿Por qué? Porque tienen sistemas de compensación. Después hay casos que han logrado reconstruirse prácticamente, como algunos países asiáticos, que generaron estrategias impresionantes que lograron brindarle calidad de vida y todos los ítems que les comentaba antes de desarrollo inclusivo y sustentable. Así que en realidad, lo que creo que los esfuerzos en los países de las periferias está puesto en ver cómo lograr llegar a pensar en términos más sistémicos. Creo que hay mayores esfuerzos en eso, mientras que en otros lugares eso ya tiene una forma de funcionamiento que les permite tener otro tipo de sistema, ¿no? No, digamos, creo que sí, en las periferias hay mayor intención de. No sé si efectivamente logran eso, de hecho creo que no, pero sí hay hoy por hoy mayores intenciones de lograr construirlos, mientras que en otros países ya funcionan. Bueno, yo creo que está muy claro el desarrollo que nos fuiste presentando, sobre todo porque refuerza muchas de las ideas o conceptos que venimos trabajando desde el inicio de la clase. Justamente ha pasado cuando empezamos a abordar este tema que muchos de nuestros estudiantes comenzaron a asociarlo rápidamente con definiciones que habíamos trabajado y conceptos en la unidad 1 del programa, de la materia. Entonces, te agradecemos mucho tu participación y toda esta presentación que nos trajiste. Hay muchos estudiantes que a las 7 tienen clase de otra materia, por eso algunos ya se van yendo, y 7:30 es nuestro horario de cierre, así que bueno, queríamos ver si alguien tiene alguna pregunta más como para ir cerrando, pero lo que yo te quería preguntar, Paula, si podés un poquito reforzar esta idea, que es algo que nosotros nos interesa que quede bien claro, aparte de pensar con una visión sistémica, porque algunas veces es más difícil hacer un diagnóstico o darse cuenta cuál es el problema para poder después pensar en soluciones. Si nos podés dar una idea de esto para que empiecen a pensar ya como ingenieros de qué manera podrían abordar a lo mejor más adecuadamente este tipo de inconvenientes. Bueno, en primera instancia, desde la noción de sistemas tecnológicos sociales, se apunta a que desde el mismo momento en que buscan diseñar estrategias, están con otros, no están solos. Por otro lado, lo que se busca es construir la situación problemática. ¿Qué quiere decir esto? Que no es la solución a un problema puntual en un lugar puntual, ¿sí? Sino es pensar cuáles son los problemas situados en un lugar, en un espacio, ¿sí? Con determinados actores, lograr entender cuáles son las visiones sobre el problema, las diferentes visiones sobre las situaciones problemáticas, cuál es la relación entre esos problemas, jerarquizarlos, ver cuáles son problemas sobre los cuales se puede operar, ¿sí? Porque no siempre se puede operar sobre todo al inicio, sino que hay que ir viendo sobre qué acciones hay que hacer para poder operar en un nivel y qué acciones hay que hacer para poder destrabar y poder operar en otros niveles. Entonces también esto de poder ir visualizándolo en términos de proceso y entender que la situación hay que construir una situación problemática con otros, ¿sí?
no solos, entendiendo cuáles son las capacidades y los recursos y buscando orientarse hacia una construcción de un sistema de soluciones, ¿sí? En este sentido, digamos, hay todo un proceso en el cual creo que, bueno, sobre todo los que son de ingeniería, muchas veces uno lo que visualiza es que esta parte de, bueno, ¿cómo hago? ¿No? Esto de, ¿cómo hago para no diseñar solo? Y bueno, como todo, hay que lograr trabajar con otros y lograr ponerse en situación para poder entender de qué manera eso se va dando. Igual en todo también hay procesos de formación y formas de poder hacerlo menos traumático. Pero es muy importante entender esto, que la construcción de la situación problemática es un proceso colectivo. Y que desde el momento en que nosotros estamos definiendo la situación problemática, ya estamos también definiendo cuál es la solución, las soluciones. Después están todas las definiciones de planificación, ¿no? Bueno, qué es estratégico, qué es táctico, qué operaciones hago primero, con quién se hace qué, qué capacidades y recursos se requieren para cada situación. Pero lo más importante es entender que tienen que lograr salir de las visiones de esto se resuelve con una solución puntual, ¿no? Que eso implica que en realidad uno hace una simplificación tal de la realidad que, bueno, después opera, sí, haciendo alguna cosa que parece que genera algún tipo de mejora, pero no en términos estructurales y que en general verifica la desigualdad. Bien, ahí veo que hay algunas consultas respecto a la formación, cómo podemos hacer para reforzar estas cuestiones o que formen parte de los programas de formación, que sea una instancia permanente de aprendizaje. Pero bueno, eso ya creo que son cuestiones que escapan a lo que podamos decir. En principio, me parece que abrir este espacio o nuestra asignatura, por ejemplo, es un lugar donde se puede al menos hacer una presentación y eso invite a que luego se vaya profundizando en estas cuestiones, ¿no es cierto? Sí, y nosotros tenemos muchos materiales, nosotros desarrollamos muchos proyectos, de hecho, en territorio, estamos muchas de estas cosas que vamos también buscando incentivar. Hemos desarrollado iniciativas territoriales con distinto grado de éxito y eso nos ha permitido también de nuestros fracasos aprender para poder seguir trabajando en estas líneas. Y de todas estas distintas iniciativas que hemos ido desarrollando, hay producción de contenido, todo abierto, o sea, ustedes pueden encontrar nuestros libros, pueden encontrar información sobre los casos, pueden, inclusive hay talleres que nosotros los dejamos colgados, que damos para distintas, así como con ustedes, damos para otros perfiles, está todo también a disposición para los que gusten, digamos, seguir profundizando. Creo que lo que es muy importante es que ustedes están al inicio de sus carreras y como saben, es muy probable que sus carreras tal vez, bueno, necesiten complementar, por otro lado, también este tipo de formación, ¿no? Que por ahí es una formación más en términos de planificación, en términos de cómo hago para trabajar con otros, ¿no? Cómo trabajo el diseño desde otra perspectiva más inclusiva, más abierta. Y bueno, y ahí hay formas de hacerlo. Y como les digo, nosotros tenemos muchos materiales a disposición, distintas instancias de formación que bueno,
pueden aprovecharlas cuando gusten. Y pueden buscarnos también a quienes tengan interés en participar en este tipo de procesos. Bueno, Paula, te agradecemos mucho el que hayas compartido tu conocimiento y tu experiencia con nosotros. Vamos a seguir conversando un ratito y nos vamos a ir despidiendo.